Seguimos aquí en la opción de la mañana, son 7:54 minutos y como les decíamos, tenemos plato fuerte en el día de hoy. José del Castillo Sabiñón. ¿Cómo describir a José del Castillo Sabiñón? Alto. Político. No, alto no. Ese hombre es un gigante. Es larguirucho. Yo no me puedo poner al lado de él. No, no te pongas. Es además de candidato, ¿verdad? A senador por Barahona, Sí. ex director de Indotel, pero además fue ministro de Industria y Comercio. Tú sabes que decía Monchi que cuando yo iba a alguna delegación internacional, andaba una delegación de alto nivel y de peso. Pero era por el tamaño. De alto nivel. Buenos días, gracias por estar con nosotros, José del Castillo Sabiñón. Muchas gracias, un placer compartir con ustedes en esta mañana y sobre todo con los radioyentes que le siguen en este programa. Y televidente también. Y televidente. Para mí Claro la que primera sí. batalla que ganaste, quizás sin mucho esfuerzo, y una batalla que pudieras, estoy seguro que te puede dar la victoria, que fue aquella batalla de lograr postular a Eddie Mateo Vázquez, actual senador, a la alcaldía. Para mí esa jugada que se hizo ahí, una jugada de alta política. Senaduría, él fue él es Sí, senador. sí. Pero tu candidatura no está en discusión. No. Entonces, lograr la conjugación de esos dos liderazgos, el tuyo, que es un liderazgo fuerte, nuevo, y el liderazgo de él, porque ese señor tiene una historia, y tiene una historia política, Eddie Mateo Vázquez, en Barahona. A Claro. mí me conta bien. ¿Realmente es así? ¿Cómo tú viste esa metamorfosis que se dio Eddie ahí? primero, cuando llegó a Barahona, es el presidente del partido. Sí. Pero además estaba agotando su segundo periodo como senador. Había sido alcalde, diputado, había sido director de la Oficina de Desarrollo Comunitario. Es decir, se había constituido en la figura más importante del Partido de la Liberación Dominicana en los últimos 20 o 30 años. Pero evidentemente al principio se da el choque del liderazgo que no quiere dar paso al relevo, ¿no? Sí. Pero Eddie ha entendido de alguna forma u otra el rol que la coyuntura política e histórica le ha conllevado que él juegue. Y ha sido un elemento de apoyo al desarrollo de nuestra candidatura. Tanto él como el compañero Pedro Peñarrubio, que éramos los tres que aspirábamos dentro de la corriente de Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana, ellos dos se retiraron y pasaron a apoyar mi precandidatura de las primarias del pasado octubre, donde yo enfrenté a la ex compañera, la diputada actual, Noris Medina, que responde a la corriente del ex compañero Leonel Fernández. En ese sentido, se había cuestionado precisamente el hecho de que tú fueras el candidato a senador por la provincia de Barahona cuando no residías en esa provincia y te mencionaban como líder, pero en otra demarcación. Incluso decían que tú eras de San Francisco. Yo no nací en Barahona, pero yo tengo ya más de 14 años con residencia en la provincia de Barahona. Todo el mundo, los baroneros son testigos de esa interrelación que hemos venido construyendo con el paso del tiempo, que ha permitido que más de 25,000 baroneros votaran por mí en unas primarias abiertas y me hicieran candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y que desde el año 2014 pues yo lidere las encuestas y los estudios de opinión para la candidatura a senador. Hoy en día yo estoy posicionado con un 57% de intención de voto. Le llevo 28 puntos a la posible candidatura, porque es una candidatura que está en ciernes, afectada del elemento de transfugismo, que está en veremos, dependiendo de cómo eso se decida en el Tribunal Constitucional. Ya hoy vemos en la prensa que a propósito de eso hay nuevos recursos, y además el presidente del tribunal dio unas declaraciones sobre el tiempo que se está tomando el tribunal para tomar esa decisión.
Pero entendemos que antes de mayo habrá una decisión sobre el tema, porque hay varias candidaturas, incluso a nivel presidencial, que dependen del asunto. Pero de todas maneras, si me toca enfrentarla, no hay ningún inconveniente. Yo la enfrenté ya en las primarias, salí victorioso, con más de 10 puntos de ventaja, y hoy en día la realidad es que el paso o la salida de ella de la organización política originaria de su crecimiento político, donde obtuve su diputación y donde estaba su liderazgo, pues ha afectado su posicionamiento político a tal punto que ya en la distancia luce insalvable de aquí a mayo. Casi 30 puntos de ventaja tiene mi candidatura. Yo, desde que llegué a la provincia de Barahona, he estado en una constante interrelación con los barahoneros, no solo en el ejercicio de la actividad política, porque yo llegué a hacer política a Barahona, a promover en ese momento la precandidatura de Danilo para las primarias del año 2008 en el Partido de la Liberación Dominicana. Finalmente todo el mundo sabe lo que ocurrió en ese momento, no se logró el objetivo político, pero nos quedamos en Barahona. Ya en el año 2009 establecimos una residencia y continuamos el quehacer político, desarrollamos ya actividades desde el punto de vista privado, tanto en el ámbito social como empresarial, y hemos desarrollado una vida que hoy nos lleva a establecer esta aspiración de representar a la provincia para lograr que Barahona deje de ser la 7ª provincia más pobre de la República Dominicana. El aeropuerto de Barahona, ¿qué va a pasar con él? Bueno, el aeropuerto de Barahona debe en esta etapa, pienso yo, donde el objetivo de desarrollo de la provincia debe ser el impulso del turismo. ¿Por qué el impulso del turismo? Porque estamos en un momento estelar con la liberación del problema de la tierra de Bahía de las Águilas y los planes que el gobierno ha diseñado para el desarrollo de Pedernales y Bahía de las Águilas. Entonces el aeropuerto debe ser un soporte, un apoyo para ese desarrollo turístico de Pedernales, por lo menos en la etapa inicial, porque Pedernales deberá tener su propio aeropuerto en la medida en que vaya desarrollándose, así como Punta Cana finalmente tuvo su aeropuerto, o bueno, desde el inicio, pero desarrolló ya una terminal que viene siendo hoy la terminal de mayor importancia, con el principal ingreso de turistas. Pero el aeropuerto definitivamente jugará un rol fundamental, pero también Barahona es la puerta de entrada terrestre hacia Pedernales y hacia toda la región. Ahora está conectado con San Juan. Barahona. Sí, una carretera. Pero hay que llegar a Barahona para ir para dar la vuelta al lago, para ir a Neiva, para ir a Independencia, para ir a Pedernales. Sí. Es decir, que Barahona se constituye, si se quiere, en el centro, en el eje, ¿verdad? De acceso geográfico a toda la zona, pero también de desarrollo. En Barahona están las universidades, en Barahona están los centros de comercio, en Barahona está el puerto, el aeropuerto que ya mencionábamos al inicio de tu pregunta. En Barahona están las principales, la generación eléctrica, está la presa de Monte Grande entre Barahona y Asua, pero más en Barahona, ¿no? Evidentemente. Esa presa es muy importante porque cuando inicie su operación este año, todavía no se sabe cuándo, pero va a ser este año, va a entrar en producción 400,000 nuevas tareas que no reciben riego, y se van a rehabilitar otras tantas que en total van a permitir que 702,000 tareas entren en producción. Y eso evidentemente tendrá un impacto económico fundamental en toda la región Enriquillo, y va a permitir que ese desarrollo turístico que anhelamos, que ya finalmente estamos viendo la posibilidad de que llegue a la región Enriquillo, que llegue a Barahona, que llegue a Pedernales y que llegue a toda la zona del lago, pues pueda tener el soporte de la producción agropecuaria, de los alimentos que se van a producir para el consumo de estos turistas que van a venir a la zona, y se genere todo el encadenamiento productivo que deberá generar la dinámica económica que queremos. En Barahona hay
es una provincia hermosísima, pero también tiene Claro. muchas situaciones difíciles. Sí, claro. Te puedo mencionar, por ejemplo, la zona llamada Las Salinas, donde hay una mina de sal que sus habitantes desde el año 2018 2018 que yo tenga conciencia están reclamando que sea reabierta para que la fuente de trabajo pueda volver a las personas que viven ahí en esa demarcación, pero también está en Filipinas, donde opera la única mina de Larimar que hay en el mundo, que todavía no cuenta con una especie de infraestructura bien montada para que los obreros puedan extraer de una forma tal vez un poco más segura el Larimar. Y están los Bateyes, Batey 5 de Barahona, donde hay una población que básicamente me parece que es de descendencia haitiana, pero viven ahí, han crecido ahí y se puede decir que son dominicanos, pero que no hay fuente de empleo, no hay absolutamente nada de dónde agarrarse como para ver un porvenir positivo en Barahona. Me gustaría saber con estos 3 planteamientos qué propone José del Castillo Sabiñón como legislador a los fines de tal vez promover algo que lleve la esperanza a la gente de Barahona. Mira, yo veo la función del senador en 3 vertientes. Una, aglutinar esfuerzos. Lo primero que el legislador de la zona de Barahona y de la zona de Riquillo debe tratar de conformar alianzas con el sector privado, con la sociedad civil, la academia. Por ejemplo, en estos días estábamos conversando ese tema con el rector de la Universidad Católica y Tecnológica de Barahona, el padre Cecilio. Le planteaba yo y acordamos, ¿no?, que la universidad sirva de centro de pensamiento para la formulación de proyectos, tanto de reforma legislativa que el senador y los demás legisladores de la zona, porque esa es la otra parte de la alianza, ¿no? También con la parte pública, empezando por un gran bloque de legisladores de la región. No importa de qué partido sean. Lo importante es la visión de desarrollo común que debemos tener en la región suroeste. Pero también con los sectores comerciales y los sectores productivos para planificar el desarrollo. Es decir, vamos a impulsar el desarrollo turístico. Pero ese desarrollo turístico requiere, con las universidades ya veníamos hablando, requiere de un determinado tipo de profesional que debemos formar. Entonces vamos a trabajar para esto. Pero requerimos también un determinado tipo de servicio. Vamos a trabajar para desarrollar pequeños restaurantes, hoteles en toda la costa, una especie de planteamiento o lo que se llama master plan. Vamos a ver qué tipo de productos debemos fomentar en el área agrícola y pecuaria se produzcan, porque son los que más consumen los turistas que van a venir a la región. ¿Qué tipo de turismo es el que vamos a necesitar y por vía de consecuencia cuál es la reforma legislativa que requiere la ley de fomento turístico? Porque sabemos que en la región lo que se demanda es el turismo de aventura, el ecoturismo. Es una región donde está una de las reservas de biosfera más importantes de la región de Centroamérica y del Caribe, pero igual el tema de la minería. La minería, en el caso de la Filipina que tú mencionabas, es una minería que tiene un elemento de negocio para el minero que extrae la piedra, para el orfebre o el artesano que trabaja la piedra, pero también asimismo es un destino turístico y se convierte en un elemento, ¿verdad?, de atracción turística, porque es el único lugar del mundo donde se extrae esa piedra que es de un azul intenso, turquesa. Bellísimo. Bellísimo, que pareciera que la montaña se tragó un brazo de mar, ¿no? Sí, bellísimo. Y lo petrificó. Y esos elementos hay que planificarlos. Evidentemente, Barahona es rica en pequeña minería. Hablabas de la sal, del yeso, también está el mármol en el caso de es una provincia rica en minerales. Entonces se requiere también una revisión del marco legal de la pequeña minería. El presidente emitió un decreto, pero yo creo que hace falta que este decreto se convierta en una nueva legislación que permita una extracción sostenible, en primer lugar, pero que además rentabilice al minero, le rentabilice al minero recursos, vamos a decir, los recursos correctos. El minero regularmente es explotado porque vende esa piedra a muy bajo costo.
regularmente la exporta a China, a la India o a grandes a gente que acumula esa piedra, la exporta y luego esa piedra vuelve convertida en joyería para ser vendida a turistas. Lo que hicimos, por ejemplo, cuando estuvimos en Industria y Comercio fue darle a esos orfebres la capacidad de convertir esa piedra. Y ahí fue que se hizo el museo, cuando estábamos como ministro de Industria y Comercio. Fue bajo su gestión. Ahí fue que, en asociación con la Banca Solidaria, con el Banco de Reservas y con el Viceministerio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Eso es en Bauruco. El distrito municipal donde está la mina es el distrito municipal de Bauruco, del municipio de La Ciénega. Okay. Naturalmente, ¿cuál es el tercer elemento que tiene el senador? La promoción de su provincia. Siempre menciono el modelo de Charlie Mariotti o el modelo de Félix Nova en Bonao. Son senadores que se dedican a promover su provincia. Sobre todo la cultura. Yo estoy de acuerdo. La cultura, pero también la agropecuaria. El caso del deporte, en el caso de Mariotti, tiene una feria anual. Sí. Que Expo Monteplata. Con mucho Expo éxito. Monteplata, que es Se muy llama. famosa. Entonces, uno quisiera de alguna forma u otra pues imitar lo bueno, eso está claro, bien. imitar lo bueno. Entonces yo pienso que esa es parte de la labor que debe hacer el senador. El otro elemento es el lobby ante el gobierno para que se hagan las obras y se destinen los recursos y los presupuestos que requiere el desarrollo de la provincia. Hay dos cosas que hay que terminar, por ejemplo, y no parece que no se va a terminar en esta gestión: la circunvalación de Baní y la de Asua. Sí. Para así como hablábamos del acceso terrestre, se requiere acercar más Barahona y el destino de la región de Enriquillo. Pero además la carretera a de Santo Domingo. Barahona, de Azua a Barahona, eso hay que mejorarlo, porque una vía para ir, otra para venir. Y en muy montañas. peligroso también en muchos puntos. Y habrá que buscar una solución de Barahona a Pedernales. También. Que es porque- también muy... Que 90 policías acostados. Sí, no, no, 90. Y barbaridad. estrecho, sinuoso. Sí. Tú tienes por un lado la montaña, Y que por es el una otro, especie de el pared, mar. y por el otro hay lugares donde, Sí. por ejemplo, llegando a Los Patos, a Sí. San Rafael y Los Patos, tú tienes aquí la montaña y aquí el mar. Que es la Entonces, única vista de este país, la única carretera realmente Panorámica, no, eso es panorámica. espectacular, eso es espectacular. Porque ahí hay que aplicar la tecnología japonesa o china que tunelan y además llevan en túnel muchísimas partes de las carreteras. Incluso conviene, Lo que pasa es que porque eso se no es vería barato, como pero- de mirador cuando uno sube. Es un mar No, qué bellísimo caro por ahí. eso, pero- Pero Sabiñón, Está vivo porque el ser humano no ha caído. hay un No le ha caído al elemento, mar ahí. sí, hay un elemento que usted que se ha obviado Ay. Sí. en esta propuesta, que aunque no es específicamente de Barahona. Vamos a ver. Hace un tiempo que aquí hubo unos promotores de turismo de salud que hablaban de la zona de la descubierta y el lago Enriquillo y las aguas azufradas. Y se habló de un tremendo proyecto que nunca arrancó. Y yo me pregunto, para diversificar la oferta turística, Hay unas aguas termales en las canoa. Marías, Sí, en las canoa de Marías y Barahona. esa zona. Se llama la Sursa en canoa. Bueno, entonces, pues yo he estado por esa, aunque no soy de la región, pero a mí el lugar me Lo impactó. provocó la primera vez que fui. Y digo, pero esto es un paraíso. Entonces, que habría que aprovecharlo. ¿Qué tal en su carpeta? No, eso es parte de... podría estar esa es contemplado. otra vertiente del turismo que nosotros tenemos potencial de desarrollar, el turismo de salud. En Europa, por ejemplo, hay resorts famosos por el tema de las aguas termales. Gente que va a darse baños de lodo. En por Israel el lodo. sí, exactamente. que también en el caso de la Sursa es perfectamente posible porque es un balneario que tiene esas particularidades Exactamente. de aguas azufradas y todo eso es parte de lo que la oferta turística de Barahona puede ofrecer en una aprovechar, carpeta sí. o en un levantamiento que hay que hacer. Yo estoy proponiendo, por ejemplo, la creación del clúster turístico de la región suroeste, que incluya las 4 provincias del lago, donde se levanten los destinos turísticos, se haga un levantamiento de los destinos turísticos de las 4 provincias, se cree el clúster o una especie de patronato que establezca el rescate de esos lugares, la señalización,
pero además un programa de mercadeo de esos puntos y de mantenimiento de los mismos, junto evidentemente con el Ministerio de Turismo y evidentemente también con el sector privado que va finalmente a impulsar eso. Hay unas especies en vía de extinción en la zona, como se trata de las iguanas y del mismo cocodrilo, que se pudieran diseñar programas de granjas, primero para preservar esas especies y segundo, en un buen desarrollo, son comestibles. O sea, habría que ver. Sí, porque. Lo que pasa no es chino, es que se puede ver más allá de lo que se tiene. Sabiñón. Viene la pregunta dura. Exactamente. Ellos somos amigos, pero tenemos que tirarle duro. Tira. Okay. Hay una situación. Usted dice que ganó en el Partido de la Liberación Dominicana, la contienda interna. Claro. Ajá. Y en el ámbito de lo que tiene que ver con la oposición política, ¿quién es su principal contendor en el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido que está pisándole los pies al Partido de la Liberación Dominicana? Eso por un lado. Mira, resulta que en el escenario de la región sur, de las 10 provincias, el PLD está ganando 9 ahora mismo. En el caso de Barahona se ha constituido en el bastión del Partido de la Liberación Dominicana en la República Dominicana. Es decir, es el lugar donde el PLD marca mejor en las encuestas. El PLD está alrededor de un 60%. ¿Cómo? ¿Y el candidato de Barahona? Y el PRM, yo decía ahorita que tenía un 57% en la última encuesta. Sí, digo que el candidato el PRM, y el candidato presidencial es de Barahona, claro, Gonzalo Castillo, claro. Sí, que está en un 58% en el caso de Barahona. El PRM marca partido un 26 o 27%. En Barahona. El candidato del PRM en Barahona, lo que tiene en la última encuesta es un 31%. ¿Quién es el candidato del PRM? Presidencial. No. A senador. Ah, bueno, entonces a senador es la historia la siguiente. La compañera que yo vencí en el proceso interno se va del PLD a la Fuerza del Pueblo, Noris Medina, ya. El PRM, que no tiene estructura en Barahona o tiene una estructura muy débil, donde quizá la figura más importante es el diputado Miguel Florián, y antes don Noé Sterling, que falleció recientemente, cede esa candidatura a la Fuerza del senaduría, a la Fuerza del Pueblo, junto con otras 10 candidaturas que se dio a la famosa, al conglomerado de partidos Juntos Podemos, ¿verdad? Sí. Y ella se perfila como la candidata. Digo que se perfila por el elemento del que está pendiente la decisión de si se va a permitir el transfugismo en la República Dominicana. Al parecer ya se va a permitir para el elemento municipal, porque ya las elecciones son en 15 días y el Tribunal Constitucional parece que no va a decidir eso. Y la Junta Central Electoral dijo que no había tiempo. No hay tiempo, y además el Tribunal Superior Electoral ha decidido en lo que es la facultad de revisión de control difuso de la constitucionalidad, decidió que el artículo 49.4 era inconstitucional, y he dado sentencias individuales a nivel municipal, porque yo conozco casos de municipios, por ejemplo el municipio de Peñón en Barahona, declarando inconstitucional y habilitando las candidaturas municipales. Así que no tiene ningún sentido cuestionar o llevar acciones en contra de los candidatos municipales tránsfugas, porque lo que va a ocurrir es que cuando se vaya al Tribunal Superior Electoral, él va a fallar en función de su precedente. Que va a ser coherente. Que va a ser coherente con su precedente, que fue el mismo que aplicó en el caso de Leonel Fernández. Ahora, en el caso de la elección de mayo, está pendiente. Uno entendería que si el Tribunal Constitucional en marzo se va a referir, dijo, es responsable, ¿verdad? Ante un tema que solamente tendría sentido que lo fallara si lo hace antes de las elecciones, porque si no, no tendría ningún tipo no sería de eficacia, no sería eficaz su fallo, no tendría sentido.
entonces lo fallará antes de las elecciones. ¿Cómo está su congresuales relación y presidencial? Y veremos si ella sería la candidata. Si es la candidata, no hay ningún problema. Como dije ahorita, ya yo le gané en el PLD y hoy en día le estoy llevando alrededor de 30 puntos. Su relación con Danilo Medina nunca se vio afectada porque se habló de que usted, la salida suya de Indotel, hubo problemas. De Indotel, no sé. De Indotel hubo problemas. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Y cuáles son? Yo cuando salí de Indotel, el presidente me ofreció, y lo he hecho en la historia cada vez que me pregunta, una posición en el exterior, específicamente la embajada en Ginebra, ante la Organización Mundial del Comercio. Yo, como buen soldado, le dije que aceptaba la posición, pero que entendía que eso me iba a sacar un poco del escenario de local, Barahona, político. Sobre todo la cuestión de Barahona y mi posibilidad de asumir la candidatura a senador y esto. Y al final el presidente decidió mantenerme y hoy precisamente es parte de las razones por la cual yo soy el candidato a senador por la provincia de Barahona, porque pude mantener la actividad política. Entonces no es verdad lo que decían los mentideros políticos. Siempre habrá problemas con el presidente. Siempre habrá chismes. Que el presidente lo habría destituido por un asunto una decisión que usted tomó de Indotel. No es cierto, eso no es cierto. Eso no tiene ningún asidero. Ningún asidero. Siempre hay intereses, sobre todo en instituciones como Industria y Comercio o Indotel, donde se regulan mercados. Y se dan concesiones. En el caso de Industria y Comercio, sobre todo el mercado más, vamos a decir, el elemento más conflictivo es el mercado de los combustibles. Y en el caso de Indotel, el mercado del sector de las telecomunicaciones. Gracias. Patricia tiene Yo tengo una sola última pregunta, bien cortita. Breve. En Playa Casa Bonita, usted hablaba ahorita del turismo y del fomento y la promoción, pero en esa playa, que es una de las más importantes que tiene Barahona y más bellas también. Casa Bonita es un hotel, está ubicado en Bauruco. Sí. La playa está debajo. Por el tema de las algas, muchas quejas de que cíclicamente van y vienen y no se toman una solución porque saben que va a llegar ese proceso y siempre están con las mismas quejas de que el mal olor, el hedor y todo eso. Eso es el país que lo está afectando y a todos los puntos turísticos del Caribe, porque tiene que ver con el calentamiento global. Los sargazos, sí. Hay un famoso mar en el Golfo de México llamado el Mar del Sargazo, que es donde están los crecimientos, una selva de algas submarinas. Debido al calentamiento global en verano, evidentemente, donde está la mayor llegada de turistas, en la temporada alta, el sargazo se calienta y el sargazo se muere, se desprende y tú ves esas manchas flotando en todo el Mar Caribe y llegan tanto a México, a la Ribera Maya, a los diferentes destinos, como a la República Dominicana, y afecta a Punta Cana, afecta a Puerto Plata, afecta a Samaná y afecta a Barahona, afecta Gracias, todo el país. José del Castillo Sabiñón, por estar con nosotros. Gracias aquí en La Opción de la Mañana. Ese era el plato fuerte. Después del plato fuerte, ¿qué va? El postre. Viene el postre después de la pausa comercial. Jesús Félix Iglesias, un experto, un científico de la medicina, después de la pausa.